declaraciones del vicepresidente del Consejo reconociéndolo y digamos, también se planteó porque recordemos que hace 72 horas cuando los padres tuvieron una reunión con la presidenta del Consejo, esta lo había negado. Tuvimos esa reunión el día viernes que finalmente le pudimos demostrar, digamos, parece increíble, ¿no? Que todavía piensen en que quieren hacer creerle a la sociedad que dicen la verdad y resulta que el propio Consejo dicen que ellos no hicieron descuentos y necesitan que los docentes les lleven los recibos. Después, digo, en otro marco, la discusión también va por el lado del Banco Santa Cruz. Seguimos insistiendo que es una verdadera vergüenza que la provincia tenga un 49% del banco de manera simbólica. Ese banco nunca debió haber sido privatizado. En su momento nuestro sindicato lo planteó y advirtió lo que podía pasar si se hacía lo que se hizo en un marco como este, en un marco de crisis absoluta, digamos. No solo el banco debería estar al servicio de los trabajadores de la provincia, incluso hasta prestándole dinero para poder pagar los salarios, ¿no? Sino que además de ninguna manera tendría que estar cobrando el derecho sobre lo que ya sabe todo el mundo, que estamos cobrando 30 días tarde por lo menos, ¿no? Entonces, desde este lugar, digamos, en la semana también vamos a asistir al banco con un pedido de estas características. Pero es verdad, estuve hablando con algunos directivos del colegio secundario, más allá de que levanten la medida, que levante el paro, y que la condición sea que pagan los sueldos, hay otros problemas también importantes que no facilitan la apertura de clases en forma instantánea. Sin dudas, por ahí la intención, ¿no? Ni hablar, la intención maquiavélica que ha tenido este gobierno es el hecho de llevar a una situación de tanta tensión y fundamentalmente de tanto desinterés de lo público, fundamentalmente de los trabajadores, que pareciera, digamos, que intenta contentar a gran parte de la sociedad, digamos, pagando un sueldo, ¿no? Y eso me parece que es a lo cual nosotros no nos vamos a acostumbrar nunca. Los docentes, digamos, a ver, como nos dijo creo que está por ahí la compañera del 28 de noviembre, ¿no? Un diputado del 28 de noviembre, bueno, pero ustedes, si todavía que le pagan el sueldo, digamos, protestan. Digo, cobrar un sueldo es el derecho más elemental que tenemos como trabajador. Otro derecho elemental que tenemos es la huelga. Pero digo, más allá de esa situación, lo cierto es que, sin duda, que más allá de que se resuelvan algunas cuestiones económicas, lo cierto es que hay muchísimas problemáticas laborales porque no han cumplido